generadas por un equipo de generación de voltaje. Y estas dos formas de onda tienen una característica, que las dos tienen la misma frecuencia y la misma magnitud. Entonces, pero están desfasadas en 90 grados una de otra. Como ustedes pueden ver, la forma de onda VB cruza primeramente el eje horizontal a 90 grados, y la segunda forma de onda, la VA, cruza ese mismo eje horizontal 90 grados después, o sea, a los 180 grados. Estos grados que ustedes ven en el eje horizontal son grados eléctricos, y esta información viene desde la primera parte del capítulo 11, que ustedes ya debieron de haber visto, en donde se muestra la generación de una onda de corriente o de voltaje alterno, en donde una revolución marca un ciclo completo de la onda senoidal. Entonces, tenemos aquí precisamente una onda senoidal, un ciclo completo que cubre los 360 grados eléctricos de la espira girando en un campo magnético. Ok, esto queda claro. Nos referimos a grados eléctricos. Un ciclo es una revolución completa de la espira, y aquí está representado. ¿Sí, muchachos? ¿Alguien que me diga si está de acuerdo? Sí, profe. Ok. Todo claro. Bien. Ahora vamos a representar estas dos formas de onda, una que está adelantada con respecto a otra en un diagrama de fasores. Siempre para nosotros poder representar estas curvas en un diagrama de fasores, tenemos que tomar como referencia una de las curvas, y en este caso lo vamos a poner en el eje horizontal. Ustedes pueden ver aquí que he puesto yo el valor del fasor BA en el eje horizontal como referencia. ¿Ok? Entonces, como yo observo en mi forma de onda, en mi diagrama de forma de onda, la onda vectorial, la onda fasorial B cruza primero que la BA. Por eso es que entonces, a partir de este precepto, yo considero que la forma de onda BB adelanta en 90 grados a la onda BA. Y para demostrar esto y plasmarlo en mi diagrama de fasores, la onda VB, que es la que adelanta a la BA, la señalo o la dibujo en una forma vertical en la parte superior, en donde le doy su valor angular de 90 grados y hago notar que está en sentido contra el reloj, ¿verdad? Y esto a mí me representa que la forma de onda VB adelanta 90 grados a la forma de onda VA. ¿Ok? Bueno, yo también puedo representar este diagrama de dos formas de onda, VA y VB, de esta manera, siempre marcando un fasor de referencia en el eje horizontal. Aquí yo cambié la referencia y puse el fasor VB como referencia en el eje horizontal. Por consiguiente, lo que debo de marcar ahora
como atraso es el fasor VA en 90 grados menos. ¿Por qué? Porque se atrasa. Eso quiere decir que el fasor VA cruza el eje horizontal de mi diagrama 90 grados después de que la forma de onda VB ha cruzado el eje horizontal. Entonces, la primera consideración es esa, ¿verdad? Para nosotros decir que una onda senoidal precede a otra es porque la primera cruza antes que la segunda el eje horizontal. Y en este caso, la forma de onda BB cruza primero que la BA. Por eso es que la forma de onda BA es atrasada, se atrasa 90 grados con respecto a la forma de onda VB. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Alguien que me diga. Profe, Sí, Sí, profe. profe, cuando dice a la forma de onda se refiere al tiempo, ¿no? la forma de onda, bueno, la forma de onda es siempre senoidal en un generador de corriente alterna. Y sí, los 90 grados es a través del tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un ciclo completo tenemos 360 grados y pues una cuarta parte del ciclo son los 90, media vuelta, 3/4 de vuelta y la vuelta completa. Entonces, sí va relacionado con el tiempo, por supuesto. Ok, gracias. Ok, de nada. Entonces, esta es la forma de representar, ¿verdad? Adelanto y atraso, y ese es el criterio que se usa precisamente para tomar como referencia una u otra forma de onda o curva, ¿ok? Bueno, ahora, aquí yo tengo dos formas de onda que se pueden presentar en un circuito. Aquí, por ejemplo, tenemos también, les puse el mismo nombre para hablar de lo mismo, BA y BB. Aquí vemos que la forma de onda BA, ¿verdad? Cubre su ciclo en 360 grados y la forma de onda BB cubre el mismo ciclo, ¿verdad? Pero con un valor diferente. Les voy a mostrar cómo sería la representación fasorial de este diagrama. Entonces, como referencia, vamos a considerar el fasor BA, ¿verdad? Que es el más largo. ¿Y cómo dibujaríamos el fasor BV? BV. ¿En dónde lo pondrían ustedes? Yo lo pondría, este sería el fasor BA, y el fasor BB yo lo pondría con un menor valor, por supuesto, y en el mismo eje horizontal. ¿Por qué haría esto? Porque están en fase. Porque están Porque en fase. están en fase perfectamente. Están en fase. No existe un ángulo de desfasamiento que me indique otra cosa. Solamente serían los valores de cada una de estos dos fasores, pero estarían en fase por lo que ellos deben estar así. Acá tengo otro ejemplo exagerado en donde tengo mi fasor BA y un fasor BB en esta forma. Vamos a poner como referencia el fasor BA. El fasor BA. ¿Y cómo dibujaríamos el fasor BB? Primero analizamos, se encuentra en fase, ¿verdad? Está en fase. Entonces, debe de estar
en el mismo eje horizontal. ¿Pero en qué dirección? Con sentido contrario a 180. Exactamente, en sentido contrario, sería mi fasor B, BB. Perfecto. Bien. Bueno, ahora vamos a entrar, o sea, sí queda claro cómo represento, cómo afecta el ángulo de desfasamiento en mi diagrama, ¿verdad? Y cuando tenemos curvas que están en fase, pues se van a mantener en el mismo eje horizontal como lo estamos viendo, ¿ok? Bueno, voy a borrar esto. De todas maneras, les voy a mandar copias de este apunte que tengo para los fasores, ¿ok? Ok. Bueno, ahora vamos a ver los fasores en un circuito resistivo. Si tengo yo un circuito, aquí tengo yo una fuente de corriente alterna y tengo una resistencia. Por supuesto, tengo un voltaje que voy a circular, pero aquí lo que yo voy a buscar va a ser ¿qué? Bueno, les voy a dar dos tips que son muy importantes y quiero que estos dos tips ustedes se los aprendan como si fuera una receta de cocina o como si fuera como si se tatuaran el nombre de su novia o su novio. Y es lo siguiente, en un circuito serie, tenga los elementos que tenga resistivos, inductivos, capacitivos, transistores, diodos, lo que tenga, bobinas, motores, lo que sea, en un circuito serie, el valor de la corriente va a ser el mismo a través de todo el circuito y de todos sus elementos. ¿Ok? Acuérdense entonces, en un circuito serie, no importa los elementos que yo tenga conectados en él, durante todo el trayecto del voltaje a través del circuito, el valor de la corriente siempre va a ser el mismo, ¿ok? Entonces, por consecuencia, lo que yo voy a buscar individualmente en cada uno de los elementos es el voltaje, ¿ok? En cada uno de los elementos que se encuentren en un circuito serie, voy a buscar el voltaje para poder resolver ese circuito. Análogamente, entonces, en un circuito paralelo con las mismas características, con todos los elementos que ustedes imaginen, ¿qué valor va a ser constante a través de todos ellos? El voltaje. Exacto. El voltaje va a estar circulando el mismo en un circuito paralelo durante a través de todos los elementos. Y entonces, ¿qué valor voy a buscar en un circuito paralelo para la resolución de ese circuito? ¿El de la La corriente? intensidad. El de la corriente. El de la corriente. Muy bien, niña. Miren, ¿cómo aparece la corriente en un circuito? ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de corriente en un circuito? A ver, díganme ustedes. Acuérdense que los términos nos indican eso precisamente. El término corriente, ¿qué dice?
Bueno, no se acuerdan. Si yo tengo un circuito como el que está aquí, en donde yo tengo una fuente de corriente alterna, tengo, ¿qué pudiera ser esto? Un foco o una plancha o un calefactor, ¿verdad? Porque esos son equipos resistivos. Ok, aquí tengo un foco, imagínense. Entonces yo debo de tener aquí un ¿qué? Este símbolo, ¿qué es? En la simbología de elementos Un eléctricos, apagador. un apagador, un interruptor o un switch, correcto. Si yo estoy así, pues no pasa nada, ¿verdad? No hay, aquí tengo yo mi fuente, pero no hay continuidad y así se queda. Pero en el momento en que yo lo cierro, caray, ya empiezan a circular, ¿qué? Los electrones a través de mi conductor y prende el foco, ¿verdad? En ese momento aparece ese elemento llamado corriente. La corriente, entonces, se puede definir como la oposición al flujo de los electrones a través de cualquier elemento. En este caso, una resistencia. Entonces, yo aquí tengo un voltaje resistivo. ¿Ok? Bien, todavía tenemos tiempo. Entonces, esto es un esquema muy sencillito en donde más o menos explicamos lo que es la corriente y cómo aparece en medio de la nada después de haber cerrado un circuito. Ok. Bien, esta es la representación del circuito simple de un elemento resistivo. Bien, yo entonces puedo representar este circuito de esta manera. Les voy a decir una cosa que también debe de grabarse. Para un circuito resistivo, la corriente siempre va en fase con el voltaje. ¿Ok? Otra vez, en un circuito puramente resistivo, la corriente y el voltaje siempre están en fase. ¿Ok? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que mi forma de onda va a ser esta. Yo voy a tener un voltaje de 120, valor máximo, ¿verdad? Y entonces, tiempo 90, 180, 270 y 360 grados eléctricos. Aquí yo tengo un valor de voltaje máximo y acá también tengo un valor de voltaje que máximo, ¿verdad? Pero negativo, ¿ok? Esa es mi representación de el fasor o de la curva de voltaje. Y como la corriente siempre está en fase, ¿verdad? Mi corriente va a estar pues por aquí porque siempre tiene un valor menor que el voltaje. Y esta sería la corriente. ¿Ok? Y entonces volvemos a lo que ya vimos hace un ratito. Esta es la forma de onda. Forma de onda. Y acá el diagrama de fasores quedaría de esta manera: voltaje y corriente. Disculpen la... ¿Ok?
Entonces, esa sería la representación de este circuito. Aunque sea serie, aunque sea paralelo, y no importa los elementos resistivos que estén conectados en un circuito, este va a ser la representación de la forma de onda y de el diagrama de fasores para un circuito puramente resistivo, que tenga puras resistencias, ¿ok? Entonces aquí encontramos, aquí buscamos el voltaje, ¿verdad? Y de la otra manera, pues tendríamos, vamos a poner 3 elementos resistivos. ¿Sí? Aquí puse el voltaje porque es mi referencia, ¿verdad? La forma de onda va a ser la misma en este circuito. Voy a tener mi voltaje y voy a tener mi corriente. Más, menos, este sería la corriente y este sería el voltaje. Aquí tenemos 180, aquí tenemos 90 y 360. Ahora yo acá voy a tener como referencia la corriente, ¿verdad? Creo que mi voltaje va a ser mayor todavía, no importa, y el voltaje. Y esto sería para un circuito puramente resistivo, serie y paralelo. Y lo único que cambia es la posición o las referencias, ¿no? Pero más bien las referencias son las mismas porque es voltaje igual y corriente es lo que se calculó. Aquí tenemos que buscar el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. En cada uno de estas resistencias. ¿Ok? Y aquí pues ya es aplicar ley de Ohm, darle valores y encontramos todo lo que necesitamos encontrar. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es el diagrama de fasores para circuitos puramente resistivos. Ya les comenté que solamente en los circuitos resistivos la corriente y el voltaje están en fase, ¿ok? Y entonces el diagrama de fasores solamente va a representar los valores de la flecha de cada uno de los dos elementos, voltaje y corriente. Ya vimos cómo aparece la corriente de repente en cualquier elemento, por ser la oposición al flujo de electrones a través del conductor. ¿Correcto? Bueno. Todavía no. Le voy a borrar aquí y ya les digo, les voy a pasar yo estos apuntes para que ustedes los tengan. ¿Ok? Bueno, esto es cuando tenemos un circuito resistivo. Ahora, cuando tenemos un circuito ¿esto qué significa, esta ondita? ¿Alguien me puede decir? Alterno. ¿Perdón? Voltaje alterno. Bueno, Esta es voltaje alterno. Pero estas onditas, resistencia. ¿perdón? O bobina. Bobina, perfecto, bobina. Bueno, aquí ya, si nosotros volvemos a hacer la operación de cerrar el circuito y alimentar este circuito inductivo, se llama inductivo, aquí tenemos un valor L,
¿verdad? De inductancia, ¿verdad? Pero también podemos nombrarlo XL, que sería la reactancia inductiva, que es una resistencia inductiva. Entonces, aquí mi diagrama de la curva sería, ok, mi voltaje. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Se adelanta o se atrasa? ¿Se adelanta? Se adelanta. La corriente en un circuito inductivo se atrasa. Entonces, vamos a ponerla aquí. Es como el ejemplo que vimos. Acuérdense que una bobina, por el número de vueltas que, híjole, ya se me acabó el tiempo, jóvenes. ¿Les parece bien que mañana continuemos? Sí, profe. Mañana Sí, profe. continuamos. De acuerdo, profesor. Sale pues, entonces, en un rato más les paso la liga para reunirnos mañana y continuar y a ver si alcanzamos a terminar todo esto, ¿sale? Muchas gracias, Gracias, profe. Hasta profesor. Hombre, luego. gracias a ustedes, muchachos, que la pasen muy bien y les agradezco mucho su atención. Sean puntuales para empezar luego, ¿ok? Gracias. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta luego. profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Tenga buen día. Igual.